Señor, y vamos al Evangelio de Mateo, unos versículos muy conocidos, Mateo 24, ese es el capítulo del fin del mundo, ¿verdad? Mateo 24, 10 al 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndonos de lo que venía. Gloria al Señor, Mateo 24, 10 al 14. Amén, ¿lo tienen? Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Se puede sentar. Quiero hablarles bajo el tema la última generación. Amén. La última generación. Nos ha tocado vivir en medio de la última generación. En este discurso escatológico que da nuestro Señor Jesucristo, amén, escatológico significa del final de los tiempos, el Señor, quien es el profeta de profetas, o sea, el Señor lo sabe todo, Él conoce el pasado, presente y futuro. Hay un hermano que dice que para el Señor el futuro es historia, es como que algo que ya pasó, ¿verdad? El Señor es el profeta de profetas y Él profetiza en este capítulo las cosas, los acontecimientos de los últimos días. Si usted ha leído Mateo 24, muy conocido, ante la pregunta de sus propios discípulos, ¿verdad? Que le dijeron al Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y comenzó el Señor a darles ahí unas advertencias, ¿verdad? Porque el Señor nos advierte antes que las cosas pasen para que nos preparemos. Y Él habló de cómo iban a ser los tiempos del fin. Todas esas cosas las estamos viendo. Usted dirá, bueno, siempre han habido catástrofes en la tierra, siempre han habido terremotos, hambres, pestilencias, sí, pero no a la gran escala que lo estamos viendo ahora. Si usted se dio cuenta en los versículos que leímos, la palabra muchos sobresale. Amén, muchos tropezarán, dice muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que esto se iba a dar a grande escala. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad llegaría al colmo, a lo máximo. Nos ha tocado vivir estos últimos tiempos de tal manera que la gente ve normal lo malo y anormal lo bueno. Así que estamos viviendo en un tiempo donde los cristianos fríos se ven normales y los anormales son los que quieren buscar a Dios y los calientes. Entonces eso no es normal en el mundo espiritual, eso no es normal en el camino del Señor. Lo normal es que busquemos a Dios y nos llamamos cristianos, ¿verdad? Entonces estamos viviendo la última generación, donde el Señor profetizó que la maldad se multiplicaría a lo máximo. Pero no nos sorprende la maldad allá afuera, siempre ha habido maldad. Lo que nos sorprende es que la maldad se ha metido dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. Se ha metido dentro de las iglesias, hermanos. La maldad es normal en aquellos que no conocen a Dios, pero no es normal en lo que decimos conocer, amén, aquel que es la fuente de toda bondad, ¿verdad? Nuestro Dios. El Señor profetiza también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, nos da también una lista, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, acerca de cómo serán los hombres en estos últimos tiempos. Los hombres dentro de la iglesia, quiero que entendamos eso. Es normal que la gente sea terrible allá afuera, pero no dentro del pueblo de Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad? Se va a meter muchas de estas cosas dentro del pueblo de Dios, pero también Dios siempre ha tenido su remanente escogido. Hay un remanente siempre que es fiel al Señor y que no doblará sus rodillas a Baal.
No doblará sus rodillas a los dioses falsos, a las cosas del mundo. Hay un remanente fiel, amén, y yo quiero ser parte de ese remanente que se va con Cristo, amén, de esa iglesia que está esperando a Cristo. Gloria al Señor. Sí, hay mucha gente, hermano, haciendo averías, pero usted tiene que hacer la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Si usted quiere ir conmigo, me gustaría que leyera conmigo estos versículos. Amén. Donde el apóstol Pablo profetiza unas cosas, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice así. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el engaño se metería dentro del pueblo de Dios. Y él comienza a hablar de cómo serían los hombres dentro de la iglesia en estos postreros tiempos. Eso a mí me llama la atención y me alarma bastante. Él comienza a decir, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo sabemos que eso se refiere a creyentes? Al final él dice que estos tendrán apariencia de piedad. Parecerán que son gente de Dios, pero negarán la eficacia de la piedad. O sea que la piedad no obró en ellos. Y dice, amadores de sí mismos. Amén. Personas, hermanos, egoístas, que solo se aman a sí mismos. Avaros son los que aman el dinero. Personas avaras, vanagloriosos, personas orgullosas. También nos dice soberbios, arrogantes, blasfemos, personas que hablan contra Dios. Yo me maravillo, yo he oído creyentes hablando contra Dios. Desobedientes a los padres, o sea, en la antigüedad, pues la norma era que los hijos obedecieran a los padres. Ya en este tiempo futuro, hermano, eso es lo anormal. Desobedientes a los padres, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, eso significa sin temor de Dios. Viven una vida a su manera, sin afecto natural. Afecto natural es que a veces no tienen ni amor por su propia familia. Sigue diciendo implacables. Implacables significa sin control. Hay gente que no tiene control. Se enoja por ahí, mira, y no hay quien lo aplaque. Un cristiano no debe actuar así porque se supone que tiene dominio propio por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ve gente que estalla, hermano, y no hay quien los aplaque. Sin control, calumniadores, personas que levantan falso testimonio a otras personas. Intemperentes, intemperentes significa sin dominio propio. Intemperantes, amén, gracias. Intemperantes, sin dominio propio. Crueles, crueles son personas muy malas. Aborrecedores de lo bueno, traidores o desleales. Impetuosos, impetuoso significa violentos. Infatuados, que significa necios, insensatos. Los necios son los que hacen su propia voluntad. Ellos no se llevan de consejo. Cuando ellos dicen que eso es, y ellos hacen lo que ellos quieren, ellos siguen los deseos de su corazón. Y sigue diciendo, amadores de los deleites más que de Dios. Eso se ve mucho, ¿verdad? La gente que ama más los deleites de la carne que a Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Ve? O sea, gente que estará aparentemente sirviendo al Señor religiosamente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Ese tipo de gente estará metido dentro de la iglesia. Nos ha tocado vivir en medio de la generación más perversa, hermanos, más depravada de toda la historia de la humanidad. Esta es la generación más difícil de pastorear. Les soy bien honesta. Como decía aquel pastor que siempre me acuerdo de sus palabras, un pastor de muchos años, le preguntaron a él, un pastor ya él no está pastoreando, pero en aquel tiempo tendría unos 50 años pastoreando. Y alguien le preguntó, ¿desde cuándo usted es pastor? Porque ya era un señor muy mayor, y él dijo, desde cuando la gente obedecía. Porque, hermanos, ya hay un montón de gente dentro de la iglesia que se pastorean a sí mismos. Hay gente que no tiene pastor para dar cuentas, ¿verdad? Para ellos reportarse, para ellos ayudar en la iglesia, pero sí tienen pastor cuando tienen problemas. En una ocasión alguien me dijo a mí, se lo digo así, estaba ahí en una relación medio turbia, yo le quería dar un consejo y me dijo, usted no se tiene que meter en eso. Y yo le dije, ok,
cuando te vaya mal, no me llames. No me llames, ¿ok? Como yo no me puedo meter, porque hay de mí si yo fallo, pero ¿usted me entiende? La gente quiere tener pastor, pero el pastor no tiene miembros, porque muchas veces no sabe ni en qué anda ese miembro, ni cómo está su vida, no se reportan, pero cuando usted tiene problemas, el pastor tiene que estar ahí, pobre de mí, si no aparezco, porque óigame, me despedazan. Y ahí estamos, mire, aunque sea por misericordia, hay que ayudar a los cabezaduras también, ¿verdad? Que el Señor los ayude a aprender. Pero hermano, usted no es una cabra, usted es una oveja, ¿verdad que sí? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Las ovejas oyen la voz del pastor y la siguen. La voz del pastor es la palabra, amén. Y si su pastor predica la palabra, tiene que oír esa voz. Entonces, es difícil pastorear en este tiempo, hermano. Hoy en día se ve normal el ser frío, el ser indiferente, el estar de lejos en las cosas de Dios. Mire, es tan tal, hermano, como yo hablaba, parece hasta chiste, que antes, cuando yo me convertí, uno se peleaba por el altar y por los primeros asientos. Ahora es al revés. Ahora la gente se pelea por los últimos asientos. Esos son los asientos más dulces que hay. Yo digo, ¿y qué es lo que tienen esos asientos? Parece que tienen azúcar. Porque nadie quiere los asientos del frente. Y claro, si la iglesia está llena, usted tiene que quedarse atrás, lo entendemos. Pero la iglesia vacía, pero a la gente le gustan las esquinitas. Esas esquinitas son sagradas, oigan. Y yo digo como bien cerca de la puerta, como que dice, si algo se pone raro aquí, salgo corriendo. A veces estamos como extraños en la casa de Dios, somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios viene a su casa confiado y se acerca confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Acércate al trono de la gracia. Yo sé que eso, el trono de la gracia es algo espiritual, pero acércate donde está el fuego, donde no te distraigas. Amén. Entonces nos ha tocado vivir en medio de una generación terrible y difícil de pastorear. De pastorear conforme a la voluntad de Dios, porque, ¿verdad? El que anda tratando la iglesia como si fuera un club social, pues quizás pastorea. Pero hermano, pastorear conforme a la voluntad de Dios, mire, esto es para valientes. Esto es para valientes. Y el Señor nos habla aquí de las características de esta última generación que nos ha tocado vivir. Voy a tomar algunos versículos del capítulo 24, un capítulo muy largo, pero solamente me interesan algunos. Los versículos que leímos, Mateo 24:10, dice el Señor, Jesús hablando directamente, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Primero nos dice el Señor aquí que muchos tropezarán. Esta será una generación, esta generación final, muy inestable espiritualmente, sin firmeza. Muchos tropezarán. Tropezar ahí significa caerse espiritualmente. Tropezar. ¿Qué es un tropiezo, hermanos? Un tropiezo es un obstáculo que encontramos en el camino que nos puede hacer salir del camino o nos puede hacer caer. Un tropiezo para que no avancemos, ¿verdad? Es un obstáculo para no avanzar. ¿Qué se convierte en tropiezo en la vida cristiana? Muchas veces las ofensas. Amén. Nos ofendemos, a veces queriendo o sin querer. No debiéramos ofendernos queriendo nunca en la vida, porque no debemos querer ofender a un hermano, pero a veces sin querer nos ofendemos. Y también los malos testimonios. Eso se convierte en tropiezo y a los débiles los hace caer. A veces ponen la mirada en el hombre, ¿verdad? Y claro, entendemos que hay que ver a Jesús, pero Jesús se tiene que reflejar en nosotros también, ¿verdad? A veces miran al líder, miran a cierta persona y lo ven actuando de una manera incorrecta y muchas veces eso les hace retroceder, tropezar, caerse, dejar la fe. Hermanos, vemos hoy en día cuántos cristianos inestables. Hoy en día es una moda a veces para algunos, eso es terrible, estar entrando y saliendo de la iglesia. Hoy estoy, mañana no estoy, como que dejar a Cristo es algo sencillo y algo liviano. Eso es gravísimo, dejar al Señor. Cuando nosotros nos convertimos, hicimos un compromiso ¿con quién? Fue con el Señor Jesucristo. Nos paramos en este altar, hicimos una oración o en cualquier lugar donde usted la haya hecho, donde le dijimos al Señor que le íbamos a ser fieles, que íbamos a servirle. Y se supone que para siempre, hasta que Él venga, amén. Así es que uno se convierte. Uno recibe a Cristo. Señor, yo te recibo en mi vida como el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Yo quiero servirte con todo mi corazón hasta que tú vengas. Amén. Ese es el compromiso que hacemos delante de Dios, pero que muchas veces, hermanos, lo tenemos en poco.
muy livianamente lo tomamos. Y hermano, los compromisos de Dios con Dios son serios. Y Dios los toma muy en serio. Dios los toma tan en serio que todo lo que hacemos está siendo grabado y filmado. Porque un día vamos a ser llamados a cuentas. Y Él sabe cuando hacemos compromisos serios. Él lo conoce el corazón, pero tampoco le gusta que lo tomen de relajo. Dice en Isaías 1:28, los que dejan a Jehová serán consumidos. La gente puede tener un montón de excusas para dejar al Señor. Y comienzan a decir, es que esto, es que aquello, o es que no me llamaron, o es que no me visitaron, o no me saludaron. No vale excusa, porque por nosotros murió Cristo, no murió ningún hermano. Y el compromiso lo hicimos con Cristo y no con el hombre. El hombre puede fallar, Cristo no. Y Él ha dicho en su palabra que pongamos los ojos sobre Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquellos que tienen los ojos puestos en los hombres, hermano, no van a permanecer. Porque lo que más estamos viendo en este tiempo son malos testimonios. Uno se maravilla. Yo me maravillo ahora con esas redes sociales, hermano. Esos son escándalo tras escándalo. Y yo solo lamento por los inconversos. Ya el cristiano se supone que deba madurar. Pero el inconverso, hermano, oyendo tantos malos testimonios, viendo tantos malos testimonios. Eso es un divorcio y una recasadera cada rato, como que el matrimonio es otro relajo. Ese es otro pacto que hacemos delante de Dios, y que me caso y que me divorcio y que vuelvo y me caso. A un famoso apóstol por ahí, y que lo agarraron, le tomaron video hasta acostado con una mujer que no era su esposa. Ya hasta video le sacan a la gente. Con esto de los celulares, hermano. Hubo un pastor que estaba en pecado, que tenía una amante en la iglesia, que de repente, esas son cosas que dan hasta vergüenza. Había un grupo de chat de WhatsApp de la iglesia, y pareciera que por error le mandó un mensaje a la mujer en el grupo de chat de la iglesia, diciendo su relación ahí. Él mismo se condenó, hermano, y eso se descubrió en el grupo de chat de la iglesia. El pastor mandó a decir algo al amante. Ya usted sabe cómo se revolteó eso allí. ¿Y usted sabe lo que hizo ese hombre? Se suicidó. Usted ve cómo están las cosas, hermano. O sea, esto es serio, esto es grave. Y los tropiezos, hermanos, son terribles, pero peor es hacer tropezar a otros. ¿Sabe lo que dijo el Señor? En Mateo 18, 6 al 7, dijo el Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno que pesa con toneladas, miles de libras, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, van a venir, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si es grave yo pecar, es mucho más grave hacer pecar a otros y hacer caer a otros. Dios nos va a llamar a cuenta por el mal testimonio. Hermano, las ofensas hay que ponerse a cuentas, hay que perdonarse. Si una persona, usted se siente ofendida con alguien, aunque esa persona no venga donde usted, vaya usted donde ella, pero eso hay que resolverlo. Yo no puedo dejar eso pasar y que el enemigo se meta y que eso afecte mi vida espiritual o de la otra persona. Entonces, hermanos, hay que perdonarse, hay que prepararse. Cristo viene pronto. Amén. Hay que echar fuera todo lo que nos estorbe. Dice la palabra: despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy en día la gente no se quiere afirmar en los caminos del Señor. La gente dice convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo es ahora pedirle al Señor que Él sea nuestro Señor y nos guíe. Pero la gente se convierte a Cristo para que el Señor los salve, pero no quieren obedecer la palabra. No quieren comprometerse con el estudio de la Biblia. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren congregarse. ¿Y qué conversión es esa? ¿A quién se convirtió usted? A usted mismo. Porque Cristo nos manda ahora, ¿verdad? El que se convierte a Cristo sabe que tiene un compromiso con su palabra, que tiene un compromiso para buscar a Dios por su propio bien. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Él es la fuente, Él es que nos da vida, Él es la fuente de poder. Yo buscando al Señor es que me afirmo y Él me fortalece para yo permanecer, porque tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras almas, hermanos. El diablo no anda jugando, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no se mete en la palabra, su fe no se va a fortalecer, no va a poder luchar contra el enemigo.
Acuérdese que dice la Biblia que el arma más poderosa contra el diablo es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vamos a enfrentar al diablo, pero si no la conocemos, ni queremos conocerla, ni nos interesa, ¿cómo vamos, hermanos, a vivir una vida en victoria? No es de extrañarse, ese entra y sale de la iglesia. No es de extrañarse, ¿verdad? Esa inestabilidad y que fácilmente se cae por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. No hay fundamento en la palabra, no hay un compromiso con el Señor. El Señor va a salvar a aquel que se ha comprometido con Él. Hay gente que quiere una religión, pero no quiere compromiso. Dios no funciona así. Usted quiere que el Señor lo salve, tiene que comprometerse con Él. Amén. Entonces vemos, dice ahí, muchos tropezarán, entonces muchos se caerán de la gracia, dejarán la fe. Muchos, esto es algo normal en estos últimos tiempos. Y se entregarán unos a otros. Ahí habla de la traición, de ser desleal, de cómo ya no se ve gente fiel a nadie. Hermanos, si no son fieles a Dios, ¿a quién van a ser fieles? Y la gente que no se compromete con nadie, no es fiel a la causa del Señor. Y unos a otros se aborrecerán. Está hablando dentro de la iglesia. O sea, mucha gente que se va a aborrecer. Eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cómo nos debemos nosotros amar? En Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor dijo estas palabras: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. O sea, porque Él dice un mandamiento nuevo. El amor no es un mandamiento nuevo, pero lo nuevo es la forma en que Él quiere que nos amemos. Acuérdese que aquí está el gran mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor dijo: más allá de amar a tu prójimo como a ti mismo, ahora quiero darte algo nuevo. Ámalo como yo los amo a ustedes. Porque aún nuestro amor, hermano, es un amor egoísta. Pero el amor del Señor es un amor sacrificado, es un amor eterno, es un amor de misericordia. Entonces Él quiere que amemos como Él nos ama. Yo debo amar a mi hermano como Cristo me ama a mí. ¿Y cómo me ama Cristo a mí? Me amó de tal manera que se entregó por mí en la cruz. Dio su vida para salvarme. Y Él quiere que yo tenga el mismo compromiso de amor con mi hermano. Si hay algo en lo que tenemos que procurar crecer es en el amor. El amor es la base de la salvación. Por amor somos salvos y por amor debemos servirle al Señor y servir a nuestros hermanos. Y por amor, hermano, es que vamos a perseverar. Porque lo peor es estar en una relación obligada. Imagínese uno estar casado obligado. ¿Quién quiere estar en ese matrimonio? No, aquí es por amor. Porque amamos al Señor. Gloria a Jesús. Estamos aquí y le servimos. Entonces, el Señor dijo también en Juan 13:35 que la señal entre sus discípulos sería el amor. Que cuando la gente vea el amor entre nosotros, amén, vea que somos verdaderamente sus discípulos. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, en que ven el amor que tienen entre ustedes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el Señor de amor. Él nos amó primero, Él nos dio ese ejemplo de amor y somos sus discípulos, pues tenemos que seguir su ejemplo. La gente cree, hermanos, que la iglesia va a echar para adelante porque sea una iglesia muy profesional, muy elocuente, con un edificio grandísimo, con los mejores aparatos tecnológicos. Eso no es lo que hace que la iglesia eche para adelante, sino el amor de Cristo que se vea en nosotros, que fluya en nuestras vidas. La gente anda buscando al Señor, pero ¿dónde lo va a ver? El Señor está en su iglesia. Somos su cuerpo. Amén. Él es la cabeza. Entonces la gente debe ver a Cristo en nosotros. En nosotros. En nuestras acciones. Y el amor es lo principal. El amor es lo principal, hermano. Si no hay amor, no vamos para ningún lado. No importa, mire, las demás cosas que se vean bonitas. El amor es la base de nuestra salvación. Entonces esta generación sería una generación inestable. Sería una generación desleal y sería una generación sin amor hacia el prójimo. Y yo digo, si no se ama al prójimo, tampoco se ama a Dios, como debe de ser. Y el Señor sigue diciendo en el versículo 11, Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta también sería una generación engañada y confundida. Fíjese, vuelvo y recalco la palabra muchos, a mí me llama la atención.
No es algo que ha pasado siempre, ahí siempre han habido falsos profetas, ahora son muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces esto es algo, hermanos, mire que sería algo muy evidente. Lamentablemente, muchos creyentes, muchos líderes están buscando una alternativa al evangelio de la cruz. Hoy en día la gente, hermanos, no mucho a veces le gusta el verdadero evangelio tal y como está. A veces quisiéramos arreglarlo un poquito, quisieran, mejor dicho, no me incluyo ahí. La gente a veces quiere, ¿verdad? Como que la palabra suena como muy fuerte y como que hay que suavizarla y arreglarla. Bueno, eso es bien peligroso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19 dice: hay de aquel que le quita o le añade a estas palabras. El que le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida. Y el que le añade, que dice el Señor, le van a añadir las plagas escritas en el libro de Apocalipsis, que si usted ha leído eso, mire, Dios nos libre. Entonces, el evangelio está bonito como está, como el Señor lo dejó, aunque haya cosas que a mí no me gustan, que a mi carne no le gustan, pero son así. Yo no las puedo cambiar. Yo no voy a arreglar la Biblia a mi vida, yo tengo que arreglar mi vida a la Biblia, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Entonces sí, el evangelio, hermano, es un camino de sacrificio, es un camino de negación propia, eso no se oye bonito. Incluso cuando el Señor le hizo el llamado y le dijo, usted tiene que tomar su cruz, para los que conocían bien lo que era el morir en la cruz en ese tiempo, eso fue un escándalo. Yo creo que dijeron, hasta aquí llegué yo, dijeron algunos de los que estaban allí, que yo tengo que morir en la cruz. Ja. No solamente va a morir él, que muera yo también, no, eso es demasiado. Entonces, hermano, ese es el evangelio bíblico. Y Pablo llegó a decir, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que cualquiera que predicare otro evangelio diferente al que se había anunciado por Jesús y por sus apóstoles, que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, sea maldito. O sea, le va a caer maldición de Dios. Entonces, Dios nos libre, hermanos, de nosotros alterar la palabra o querer cambiar el evangelio, pero hay gente que lo está haciendo. La gente no quiere el evangelio de la cruz, quiere un evangelio light. Un evangelio light, ¿se sabe? Suave, ligero. Otros quieren un evangelio social, ¿verdad? Un evangelio, sí, de mucha sociabilidad, mucho banquete, mucha fiesta, pero nada de búsqueda de Dios, nada de ayuno. Por eso usted ve que cuando se hace un llamado a banquetes y a fiesta, hermano, se llena la cosa, pero si se hace un llamado al ayuno, son poquitos, son contados. Porque lo más natural es que la gente quiera, ¿verdad? La carne quiere lo fácil, hermanos, y no quiere esforzarse. El Señor dice en 1 de Timoteo 4:1, otra profecía dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, es una de las pocas veces donde dice que el mismo Espíritu está hablando directamente. Ahí no hay que preguntar quién habló. El Espíritu dice, lo dice por boca de Pablo, claramente que en los postreros días, los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, yo dije, algunos apostatarán. Apostatar significa negar la fe que creímos, negar las doctrinas de la Biblia y venir con otra doctrina contraria a la Biblia que se llama herejía. Todo lo que es contrario a lo que la Biblia enseña es una herejía. Entonces, dice ahí, algunos apostatarán de la fe. Yo dije, bueno, Señor, pero son algunos, no son muchos, como en otras ocasiones habla, muchos falsos profetas. Pero el Señor me daba a entender algo. No son pocos los que van a apostatar, o sea, algunos no se refiere a lo que van a apostatar, sino a la forma en que van a apostatar. Algunos van a apostatar escuchando directamente a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esa manera son algunos, pero la gente apostata de diferentes maneras. Amén. Puede apostatar siguiendo su propia avaricia, gente que ama más el dinero que a Dios y coge el evangelio como fuente de ganancia. Está apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque mercadea con el evangelio y lo va a acomodar dependiendo le dé ganancias o no. Otros apostatan por su concupiscencia, sus deseos carnales, acomodan el evangelio a sus deseos personales. Entonces, pero aquí habla de que algunos van a apostatar siguiendo directamente espíritus engañadores, los van a engañar doctrinas de demonios directamente.
y van a enseñar estas cosas. Entonces hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen comezón de oír. No quieren oír la palabra, no les gusta el verdadero evangelio, la sana doctrina que los manda a orar y ayunar, esas no les gusta. Ellos quieren un evangelio más light, más suave, que ellos puedan ser cristianos, irse para el cielo sin esforzarse mucho. Entonces les gusta oír a ciertos predicadores que le van a hablar todas las cositas bonitas que ellos quieren escuchar. Y como decía alguien, aquí no vamos a hablar lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para nuestra salvación. No es lo que el niño quiere comer, es lo que necesita comer para que crezca fuerte y sano. A veces el niño quiere comer un montón de comida chatarra, pero si usted es un padre sabio no le va a dar todo lo que quiere. Usted le va a dar lo que necesita y a los muchachos no les gustan los alimentos nutritivos. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Sigue el Señor hablando. 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, y le dice en el versículo 3, 4, 3 de 2 de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, dice ahí, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y significa no la soportarán, no la querrán, no quieren la senda antigua. Yo no sé si usted se acuerda que en una ocasión el Señor le hizo un llamado al pueblo de Israel, esto está en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, donde el Señor le hablaba que volvieran a la senda antigua. Párense en los caminos y vuelvan a la senda antigua. Y ellos dijeron, no andaremos, no nos gusta esa senda, Señor. La senda antigua es la palabra del Señor que, es antigua, es que eso es muy antiguo. Bueno, la palabra de Dios es eterna, no antigua. Y vale en todos los tiempos. La palabra de Dios no cambia aunque nosotros cambiemos. Es que los tiempos cambian, hermana, sí, pero Dios no cambia. La palabra no cambia. Lo que era pecado ayer ahora no es considerado otra cosa. Es pecado para Dios. Si la fornicación era pecado en la antigüedad, lo es todavía. Amén. No ha cambiado eso. Dios no cambia. Dios es santo. Entonces a veces queremos, porque vamos a ajustar la Biblia a los tiempos. No, es al revés, ajustemos el tiempo a la Biblia mejor. Entonces el pueblo, el Señor le dijo, párense en los caminos, mediten qué camino están siguiendo porque se han alejado de las sendas antiguas, de mi palabra. Y ellos dijeron, no andaremos, no nos gusta ese camino, Señor. Y el Señor le dijo, le puse atalayas que le dijeran que se desviaran, no queremos oír a los atalayas. Y ustedes saben que terminó ese pueblo, hermano, destruido, en juicio. Vino Babilonia y destruyó el reino. Entonces, muchos en este tiempo no quieren la sana doctrina. Ellos quieren que le hablen cositas bonitas, suaves. Hay gente que le gustan los mensajes que los pongan a reírse mucho. Si el predicador es cómico, me gustó ese predicador, me reí mucho. Bueno, si usted le da risa algo aquí, gloria a Dios, pero hermano, si no le da risa, si lo pone a llorar, mejor. Sí, oiga, es mejor que nos ponga a llorar y no que nos ponga a reír. Entonces, hay que predicar el verdadero evangelio. Dice que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios deseos carnales. O sea, que le van a hablar lo que sus deseos quieren. Y apartarán de la verdad el oído, esta es la verdad, y lo volverán ¿a dónde? A las fábulas, a los cuentos, a lo que es ficticio. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú predica la palabra. Predica la palabra. Amén. Esta es la palabra del Señor que está bien como está. No hay que añadirle nada. Entonces estamos viviendo un tiempo de una generación muy confundida y muy engañada. Hay cristianos, hermano, mire, que no conocen de la palabra y cualquier gente le lava el cerebro y se lo echa en un bolsillo, como decimos. Viene un testigo de Jehová, lo confunde. Viene un musulmán, lo confunde. Pero déjeme decirle algo. Antes los falsos profetas estaban fuera de la iglesia. Los testigos de Jehová, los mormones, pues sabemos. Pero hoy en día están dentro. Muchas veces enseñando cosas contrarias. Y ahí es que es el peligro. Porque ahí sí que causan daño dentro de la iglesia. Entonces, Dios nos ayude. Por eso tenemos la palabra. Todo lo que se hable aquí, usted lo mira en la palabra. Si no está en la palabra, pues usted no tiene que poner atención a eso. Entonces, una generación confundida, engañada, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos?
a muchos. Por eso que usted tiene que estar apercibido en la palabra del Señor. Yo me maravillo. Estamos viviendo un tiempo en nuestro lugar donde vivimos, ¿verdad? En esta parte del mundo donde tenemos tantas Biblias. Tenemos Biblia, hermano, de todas clases, Biblias en audio, Biblia de todas clases. Yo tengo como algunas 15 Biblias. ¿Y qué le quiero decir? Que con tantas Biblias en los celulares, ¿verdad? Que la gente tiene la Biblia ahí en el celular. A veces lo que menos hace es leerla, pero la tiene ahí. Y es un poquito, requiere cuidado leer la Biblia en el celular, ¿verdad? Si usted lo tiene que hacer en la calle, amén. Pero cuando uno está leyendo la Biblia en el celular, muy fácilmente viene una distracción, una notificación que lo va a alejar de esa lectura. Entonces, por eso es mejor usar un libro normal para cero distracciones, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo quiere, quitarle la atención de la palabra. Ahora, con tantas Biblias, a mí me maravilla que hay cristianos que saben tan poco de la palabra. Hermano, hay muchos analfabetas bíblicos. No saben nada. Yo me maravillo. Y a veces creen que uno sabe algo. Hermana, usted sabe mucho. Y yo le digo, no es que yo sepa tanto, es que usted sabe demasiado poco. Como usted sabe tan poquito, pues yo parezco una teóloga delante de usted. Pero no, o sea, hermano, hay que aprender la palabra. Y como he dicho en otras ocasiones, cumplo este año 40 años en el Evangelio. Gloria al Señor. Ay, Dios mío. El 30 de junio de 1985, yo me convertí. Y ahora cumplo 40 años, 2025. Eso a mí no me hace más santa ni más digna del cielo tampoco, ¿eh? Al contrario, se demanda más, porque con tanto tiempo algo tengo que haber aprendido. Dios me demanda más. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? Que en este tiempo, ¿qué hemos madurado con los años que tenemos? Sabemos más, conocemos más del Señor. Eso es lo que, ¿verdad? El Señor nos va a llamar a cuentas. No es los años, uy, que ya me gradué, ¿no? Aquí nadie se ha graduado hasta que Cristo venga. Esto aquí cada día, mire, peligramos. Y hay que estar ahí agarrados del Señor. Ya con estos años, pues uno ha aprendido a pelear un poco esta batalla, ¿verdad? Y a entender que si me descuido, pobre de mí. Entonces eso es lo más importante, estar ahí siempre a la expectativa. Entonces esto es una generación confundida y engañada. Luego nos dice el Señor en el versículo 12, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vuelve y recalca ahí, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado dentro del pueblo de Dios y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos hacia Dios y hacia el prójimo. Si se enfrió el amor a Dios, se enfrió todo, hermano. Ahí no va a haber amor para nadie. Si usted tiene amor a Dios, ¿verdad? Hay amor para los demás. Si no hay amor a Dios, que es la fuente del amor, no hay amor para nadie. Entonces, se ha multiplicado la maldad. Como decía, hermano, los malos testimonios, los escándalos, la gente está decepcionada. Hay gente ya que no cree en nada ni en nadie. Y entendemos que no cree en el hombre, pero tiene que seguir creyendo en el Señor. Y ahí dice el amor de muchos, que dice, se enfriará. Muchos se han endurecido por los malos testimonios, por los tropiezos, por las ofensas. Han enfriado su amor a Dios. Ahora, hermano, ¿qué es lo que el Señor dice en su palabra? Que el amor que tenemos hacia Él debe ser ferviente y que debe siempre, hermano, estar, amén, en ese fervor. Y Él debe ser siempre nuestro primer amor. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:5, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, eso es serio. Dice ahí, muchos se enfriarán, pero nos dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted podrá tener muchas excusas por las que se ha enfriado en los caminos del Señor. Y de hecho, nosotros tenemos que hacernos un examen, una evaluación. ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? Si alguno estuvo en el primer amor cuando se convirtió, examínese cómo usted se sentía cuando usted recién se convirtió y cómo se siente ahora. ¿Cómo está ese amor, hermano? Tenemos que evaluarnos. ¿Realmente estamos sirviendo al Señor como Él quiere? ¿Estamos siendo realmente fieles al Señor? ¿Estamos siendo fervientes con el Señor? Él quiere un amor ferviente, no un amor frío, apático. No, no debe ser. El Señor quiere siempre, ¿verdad?, que estemos en ese fuego. Por eso hay que pedirle siempre al Señor que avive nuestros corazones. Una de mis oraciones principales, aviva el fuego en mi corazón. Porque no es solamente, hermano, servirle al Señor, hay que servirle bien.
y hay que servirle de corazón. Entonces, el amor de muchos se ha enfriado. Me da tristeza que dicen muchos. Pareciera que es la norma. No debe ser. Amén. Debemos mantenernos fieles al Señor. Pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. Podemos tener todas las excusas del mundo, que yo me enfrié porque aquel me hizo, porque no me hicieron, porque aquí, que por allá, que me ofendieron, que por... Hay excusas de sobra. Pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo no sé si usted quiere correr el chance de que cuando el Señor le llame, usted le va a poner de excusa a alguien por lo cual usted no le sirvió como tenía que servirle. Yo no me corro ese chance, porque cada quien estará solo delante del Señor y no habrá excusa que valga. ¿Usted no cree que muchos se excusaron con el mal testimonio de los discípulos del Señor? Judas, que quizás lo conocían, ese es un sinvergüenza, para yo seguir al Señor así, mejor no lo sigo. Judas se perdió y se perdió aquel que no siguió al Señor. Pero hermanos, como yo digo, en vez de estar criticando que aquellos no son o que deben ser así, vamos nosotros a hacer la diferencia. Yo no me quiero correr el chance. Hay muchos líderes dando mal testimonio. Yo voy a hacer la diferencia. Yo quiero ser una líder conforme al corazón de Dios. Yo quiero agradarle a Él. Amén. No es el hombre que haga lo que haga. Yo quiero mirar a Cristo. Yo quiero ser salva. Porque hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y el Señor nos sigue diciendo, quiero que corramos algunos versículos ahí en Mateo 24, versículo 37. Otra característica más de esta generación última que estamos viviendo. Mateo 24, 37 al 39 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor nos dice algo más de esta generación. Nos dice, será como la generación de los días de Noé. Y Él especifica, el Señor lo conoce todo, usted y yo no estuvimos en ese tiempo, pero el Señor lo conoce, que la generación de los días de Noé era una generación que buscaba solo los placeres y que vivía de fiesta en fiesta. Eso es lo que dice ahí. Como en los días de Noé, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, de party, celebrando. Ellos no entendían lo cerca que estaba el juicio, la destrucción. Ellos no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Oiga, ¿cuándo entendieron? Cuando fue muy tarde. Cuando se cerró la puerta del arca, que quizá quisieron tumbarla y no pudieron. Entonces ahí dice que era una generación que solo buscaba los placeres, así lo dice. En Génesis capítulo 6 nos da un poco más de detalles que esta fue una generación muy inmoral. Se llenó de perversión moral. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el linaje santo se mezcló con el linaje sagrado. Los hijos de Dios, el linaje santo, buscó matrimonio con los impíos. O sea, que no hubo control. Yo me gusta no importa que no sea de la iglesia. Yo he oído que hasta han dicho, no, pero si son hasta mejores que los que están en la iglesia. Hermano, si usted tiene que tener cuidado dentro de la iglesia para buscar marido, imagínese fuera. Y yo he oído gente, no, pero si es casi cristiano, es que no es que sea casi. Está como el rey Agripa, por poco me convence, pero nunca fuiste cristiano. El casi no va a salvar a nadie. Entonces, buscando compañeros inconversos, agarraban a la que quería, se guiaban por sus placeres, por sus deseos. Hay gente que vive por lo que siente su corazón. Y por eso es que se dan todas estas perversiones, porque como la gente quiere complacer sus deseos, pues no importa lo que yo desee. Si yo deseo algo antinatural, pues no importa, yo quiero vivir por mis deseos. Así es que está esta generación. Y lo que yo quiera, aunque la palabra de Dios diga que no, pero el Señor no ha dicho que usted tiene que complacer sus deseos. Es más, la Biblia dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es que la cosa no suena bonita. Si yo deseo algo que no es de acuerdo a Dios, ese deseo tiene que irse. Hay que reprenderlo, hay que quebrantarlo. No es de que, que yo quiero todo lo que mi corazón desea. Y el Señor dice, tú quieres todo lo que quiere tu corazón. Sabe que sobre todo le va a dar cuenta a Dios. Sí, haz lo que tú quieras.
anda en la vista de tus ojos y en los caminos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces la generación de Noé dice que muy inmoral, dice la Biblia, y que se llenó de violencia. Pero aquí el Señor especifica que solo buscaban el placer y, hermanos, la comodidad, la fiesta. Usted sabe que la Biblia nos dice, yo le voy a decir algo a usted que lo dice la Biblia. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí con la Biblia. La gente necia, los necios, prefieren el placer antes que el sacrificio. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién no le gusta el placer? Los días antes del juicio del diluvio, la gente solo andaba en glotonerías, en embriaguez, de fiesta en fiesta, actuando como necios y completamente insensibles a lo espiritual. Así están la gente en el día de hoy. Mire, yo quiero que usted lea conmigo estos versículos que a mí me tocaron mucho y me abrieron mucho los ojos. En Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 4, donde nos habla que el necio prefiere ir a un funeral que ir a un banquete. Ay, hermana, a mí me invitan a un funeral y a una comida que usted cree que yo voy a escoger. Pero eso dice la Biblia. Eclesiastés 7, 2 al 4 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7:2. O sea, mejor es ir a un funeral que a un banquete. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un funeral, usted va a salir reflexionando en la eternidad. Eso se lo aseguro yo. Cada vez que uno va a un funeral, uno sale pensando, bueno, cuando me toque a mí. Y usted comienza a pensar, la muerte está cerca. Más si fue joven la persona que se murió, te dice, bueno, mira, le pasó a este. Lo pone a usted a pensar, a meditar, y eso es bueno. Amén. Dice, porque eso lo ponemos en el corazón y salimos más tocados. Pero cuando va una persona a un banquete, a una fiesta, es más fácil que pierda el control. Es más fácil que se emborrache, que se llene de glotonería y que se desconecte de la realidad espiritual y caiga en un desenfreno de la carne. Entonces el sabio dice, prefiero ir a un funeral que ir a un banquete. Eso dice la palabra. Mejor es el pesar que la risa, Eclesiastés 7:3, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es que llores, que te entristezcas y no que te rías, porque con la tristeza se corrige tu corazón. Cuando tenemos problemas que nos hacen llorar, como que nuestro corazón, ¿verdad?, está más sensible a cambiar. Entonces el Señor dice, mejor es el pesar que la risa. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo los necios, los insensatos buscan la alegría, el placer, el banquete, pero los sabios buscan, no, mejor donde yo me inviten a buscar de Dios, a las cosas espirituales, el ayuno, la oración, aunque la carne no quiere, pero uno dice, es lo que conviene. Es lo que conviene porque eso me ayuda a estar más cerca de Dios, a yo enmendarme, a yo cambiar. Amén. Y si somos sabios, pues vamos a entenderlo así. La gente a veces se siente mal que no lo inviten a un banquete, pero uno se cansa de invitarlo a los ayunos y no aparecen nunca. Y nadie dice, ay, no me invitaron al ayuno. Yo quisiera que reclamaran, aunque aquí siempre se le invita, ¿verdad? No hay excusa. Entonces, hermano, todo lo que sea para yo afirmarme más, bienvenido. Porque déjeme decirle que ahí dijo el Señor que en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, hasta que vino el diluvio, les vino de repente la tragedia. A veces nos tiene el diablo en una celebración, en una comedera y una glotonería y de repente nos viene la tragedia. Es más, nos podemos morir hasta de una llenura, hasta de nos comemos algo y nos atoramos con eso. Y se puede hasta morir, y qué tragedia. Entonces, que nos agarre el Señor orando y velando. Mejor que venga el Señor y nos agarre en un retiro, en un ayuno. Hay más posibilidad de que nos vayamos, ¿verdad que sí? Yo no sé qué pasa, pero en los banquetes, en las fiestas siempre se mete el diablo. Y hay carnalidades y cosas, y desenfreno. Y cuando viene a ver, antes en los banquetes cristianos no había vino, pero ahora hasta borrachos salen. Sí, hermano. Así mismo como usted escucha. Entonces, ¿qué le quiero decir? La cosa está peligrosa. Mejor vamos a buscar de Dios, hermano. Que el Señor no nos agarre fuera de base. Amén.
Y toda esta búsqueda de placer y de ellos darle gusto a su carne y buscar los deleites llevó a la generación del tiempo de Noé al desenfreno moral el que llegó y a la violencia, y trajo el juicio de Dios de repente. Lo mismo pasó con la generación del tiempo de Lot. En Lucas 17, 28 al 29 el Señor dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, lo mismo. Esta gente estaba metida en los afanes de la vida. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La tragedia les agarró desprevenidos. Allí celebrando en sus afanes y ansiedades, de repente viene el día malo y los acaba a todos. Yo quiero que terminemos con una lectura en Lucas capítulo 13. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Una pregunta que le hicieron al Señor que está muy interesante. Lucas 13, versículo 22 en adelante, que es para que reflexionemos. Amén. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, porque ya iba a morir allá. Y alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Alguien le pregunta aquí al Señor si eran pocos los que se salvan, y que él dijo: procuren, esfuércense a entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha, ¿verdad? Una puerta donde se entra con sacrificio. No es imposible entrar, pero sí con sacrificio. Y dice: porque muchos procurarán entrar y no podrán. Ese muchos procurarán entrar significa que van a procurar entrar a última hora. Que dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces ustedes comenzarán a tocar desesperados: Señor, ábrenos. Y él le dirá: yo no les conozco a ustedes. Ah, no, pero Señor, si delante de ti comimos y tú enseñaste en nuestras plazas. O sea, que eran gente de su pueblo. Habían compartido con el Señor. Lo habían oído enseñar. O sea, habían oído su palabra. Pero el Señor le dirá: no les conozco. ¿Por qué? Porque el que no tiene compromiso con la palabra de Dios, el Señor no tiene compromiso con ellos. El Señor no los conoce. Y le dice: apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, qué terrible, hermano. Gente que compartió con el Señor, comió con él, oyó sus enseñanzas y se perdió. Eso es trágico. A última hora querían entrar y no pudieron. Lo mismo le pasó a la generación de Noé. Estamos seguros, esa puerta estuvo abierta por muchos años, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. El Señor cerró la puerta y no hubo nadie que la abra. Todavía la puerta de la salvación está abierta. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Cuando partimos de aquí, pues, si usted se muere, ahí se cerró la puerta para usted. Pero todavía está abierta hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y ya de ahí, pues, que el Señor reparta suerte, como dice. Pero, hermanos, hay que atender, hay que entrar por esa puerta a tiempo. Y sigue el Señor diciendo, Lucas 13, 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Óigame, que veamos la gente en el reino de Dios y nosotros fuera. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. O sea, muchos primeros serán últimos, últimos serán primeros. O sea, esto no es cuestión de años, esto no es cuestión de, hermano, de que yo me sé esto es cuestión de vivir para el Señor. Y podemos ver sorpresa que el que llegó de último, hermano, se salvó, y muchos viejos en el evangelio que ya están casi oxidados, se queden. Entonces, hermano, hay que afilarse, hay que echar fuera todo óxido en el nombre del Señor, todo sucio, toda contaminación, y seguir corriendo esta carrera de la fe con paciencia.
Termino con esto. Estamos llamados a perseverar hasta el fin. Ese es el llamado del Señor. Veremos todas estas cosas suceder, pero el Señor dijo en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre habrá un remanente que tomará en serio la gran comisión. Siempre habrá un remanente que predicará. Siempre habrá un remanente fiel al Señor que llevará su palabra, y Dios estará con ellos. Amén. Y podrán hacer la obra. Si nosotros entendemos esto, nos unimos a los que están trabajando, hermano, pero nosotros tenemos que hacer algo para que este evangelio llegue a todas las naciones. Y no importa cómo esté la generación en la que estamos viviendo, usted y yo estamos llamados a ser luminares en el mundo, a resplandecer. Termino con este versículo, y sí se lo digo, termino. Filipenses 2:14 y 15. Oiga lo que nos dice, con ese versículo cierro. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? El pueblo de Dios es un pueblo que no murmura ni anda en contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz de esta tierra, somos la luz de esta generación, y la luz no se puede esconder, la luz no se puede apagar, tiene que resplandecer. Y la Biblia dice que la luz de Cristo en medio de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Levántese y resplandezca en el nombre del Señor. Póngase de pie, gloria al Señor. Esa luz tiene que brillar hoy más que nunca. Esa luz tiene que brillar, la luz de Cristo en nosotros, que brille más, que crezca más esa luz, que resplandezca en medio de la más densa oscuridad. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, hermano. Mire, no importa cómo esté esta generación, yo me voy con Cristo. Yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Yo soy linaje especial, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso es lo que somos usted y yo. No importa lo que haga el otro, usted agárrese del Señor y busque al Señor, imite a Cristo. Ese es el llamado, porque ya esto se está acabando y no podemos darnos